amiguitos, bienvenidos a otra escuela sabática de primarios. Aquí, feliz sábado, como siempre estamos con Angélica y su maestra Giselle. Bienvenidos otra vez, gracias por acompañarnos y el título de esta lección es La entrada triunfal. Ahora vamos a estar estudiando la semana antes de la crucifixión. Así es. El énfasis de esta lección dice que Jesús quiere que estudiemos sobre lo que le sucedió durante la última semana antes de morir. ¿Y por qué quiere que estudiemos? Bueno, es porque Él desea llamar la atención sobre el sacrificio que había de coronar su misión de salvación. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar de última semana antes de tu sacrificio, de tu crucifixión. Ayuda a nuestros amiguitos y a nosotros a entender, a pensar cómo fue este plan de salvación que tomó a cabo en esa semana, qué es lo que pasó, y esto nos va a ayudar a entender lo que nos va a pasar en los últimos días, pero vamos a tener esperanza porque sabemos que, Señor Jesús, tú ya pasaste esto y tú tuviste victoria y tuviste paciencia y todo salió bien. Gracias por este estudio en nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar el versículo para memorizar de esta lección que dice: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21:9. Espero, amiguitos, que ustedes puedan memorizarse este versículo de la Biblia. Si hubieras estado en Betanía el domingo después de que Simón el fariseo ofreció un banquete para honrar a Jesús, habrías visto una multitud de personas entusiasmadas en el camino que conducía hacia la cercana Jerusalén. Si hubieras estado en Jerusalén, habrías visto a gente entusiasmada saliendo apresuradamente de la ciudad para unirse a la multitud que avanzaba por el camino. Si hubieras estado en el templo a la hora del sacrificio vespertino, habrías notado que no había mucha gente allí. ¿Dónde estaban todos? Pues en la multitud. Sí, y habías escuchado a sacerdotes y gobernantes enfurecidos. Estos sacerdotes estaban enojados hablando entre sí, pues sabían que la gente había ido a unirse a la multitud que venía por el camino. Probablemente los más entusiasmados de todos eran los discípulos de Jesús. Y si hubieras estado allí con ellos, probablemente te habrías sentido tan entusiasmado como ellos. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué había tanta gente entusiasmada? Unámonos a esas personas en el Monte de los Olivos que se dirigían hacia Jerusalén. Mientras caminaba Jesús con sus discípulos, Jesús les pidió a uno de sus discípulos que hagan algo especial. Vamos a ver qué les pidió en Lucas capítulo 19, versículo 29. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betanía, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino, atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare ¿por qué os desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¡Wow! Jesús siempre había ido a pie. ¿Por qué pedía ahora un asno? ¿Estaba cansado? Montar en asno era lo que hacían los reyes al entrar en Jerusalén. ¿Acaso iba Jesús a entrar realmente en Jerusalén montado en un asno y permitir que el pueblo lo proclamara rey? Los discípulos estaban entusiasmados, todos estos pensamientos los estaban excitando. Sabes que aunque Jesús creó nuestro mundo y poseía todo lo que hay en él, dueño de todas las riquezas, él fue tan pobre que cuando se hizo humano, incluso tuvo que pedir prestado un asno. Y eso que el asno le pertenecía a él. Qué humildad nos mostró, ¿verdad? Bueno, ¿se encontraba el asno en el lugar donde Jesús había dicho que iba a estar?
Sí. Sí, ahí mismo lo dice en el siguiente versículo 32 al 34, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Exactamente, ¿Jesús sabe el futuro? Wow, sí. ¿Qué sucedió cuando los dos discípulos regresaron a donde estaba Jesús con el asno? ¿Qué pasó? Bueno, cuando los dos discípulos trajeron el asno, ellos echaron sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y lo comenzaron a guiar. ¿Y quién lo guió? Bueno, al ver lo que Jesús estaba haciendo, la gente comenzó a gritar de alegría. Por fin se estaba cumpliendo la profecía de la llegada de su rey montado sobre un asno. Y el que guiaba el asno de Jesús era Lázaro. ¡Qué privilegio para Lázaro! Bueno, la gente que comenzó a ver a Jesús montado en el asno, se emocionó. Por fin se estaba cumpliendo la profecía de la llegada de su rey. ¿Cuál era esa profecía? Que iba a estar montado sobre un asno. Zacarías, vamos a ver a Zacarías rapidito. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Se olvidaron de la parte humilde. Humilde, dice aquí. Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¡Wow! Ni siquiera un adulto asno, pero es un pollino, un hijo de una asna. Bueno, qué emoción. La gente acudía corriendo desde todas partes. Extendían sus mantos sobre el camino para que el asno que llevaba a Jesús pudiera caminar sobre ellos. Cortaban rápidamente ramas de palma para agitarlas en el aire y entonaban cánticos de alabanza. ¿Qué tipos de cánticos? Bueno, nos dice aquí en Lucas capítulo 19, versículo 36 hasta el 38. Dice: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ningún rey recibió jamás una bienvenida más gozosa que esta. Las personas que habían acudido a la fiesta de la Pascua se unieron a la multitud. Por eso no había nadie en el templo. Allí se encontraban muchos de aquellos quienes Jesús había sanado. ¿Se acuerdan que les dije quién estaba guiando el asno de Jesús? Lázaro. Sí, él estaba allí, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos, ahí guiando el asno sobre el cual Jesús cabalgaba. Jesús estaba permitiendo que lo aclamaran como rey, pero él no era el tipo de rey que el pueblo deseaba y su reino no era de lo que ellos estaban esperando. Entonces, ¿por qué toda esta conmoción? ¿Por qué es que Jesús permitía que le trataran como su rey cuando él había dicho que este mundo no es su reino? Porque esto solo era una entrada y él quería tener la atención. Él no quería, él los dejó que le digan todas estas cosas, porque él quería la atención para esa semana. Sí. Y para que pensaran, ¿verdad? Sí. Para que pensaran en las profecías y regresen a sus casas esa noche e investiguen qué estaba pasando, ¿verdad? Para que el sacrificio en la cruz no los tome por sorpresa. Los sacerdotes y los gobernantes estaban furiosos. Ellos estaban ahí también, salieron del templo inmediatamente a ver cuál era el escándalo, porque es que la gente estaba tan feliz. Parece que no les gustaba que la gente esté feliz. Y ellos estaban allí, corrieron a ver qué estaba pasando y se decían el uno al otro: el mundo se ha ido tras Jesús. Pero si Jesús es el rey, Él es su creador, ¿por qué no? Jesús sabía que en tan solo unos días moriría de una muerte terrible por nosotros. Él era el creador, el cordero que moriría por el mundo entero. Por eso quería que la mayor cantidad de personas posible supiera que era Él
y por qué iba a morir. Entonces él quería que la atención de todos esté fija en él, el Cordero verdadero que iba a morir en la cruz por los pecados de todos. Jesús también sabía que a raíz de su muerte, miles de personas estudiarían por sí mismas las profecías de las Escrituras, descubrirían que Jesús es verdaderamente el Cordero de Dios y miles aceptarían su muerte en su favor. Y para el momento en que Jesús regresara para llevar a su pueblo al cielo, millones habrían elegido pertenecer a su reino. Algunos fariseos que se hallaban entre la multitud ese día vieron lo que la gente estaba haciendo e intentaron detenerlos, intentaron callarlos, pero en vano. Nadie les prestó atención, por lo que se mostraban frenéticos. Sabían que si la multitud proclamaba a Jesús como rey, el pueblo ya no escucharía a los sacerdotes ni a los gobernantes. Finalmente, ¿qué le pidieron a Jesús que hiciera? En Lucas capítulo 19, versículo 39, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Repréndelos. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cómo les respondió? ¿Qué iba a suceder si él les decía a sus discípulos y a la gente que no hagan bulla ya más, que no canten, que no la alaben? Vamos a ver, versículo 40. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Seguía Jesús amando a esos gobernantes, a esos fariseos? Sí, ¿verdad? A pesar de todo lo que estaban haciendo. Bueno, finalmente la multitud, los discípulos con Jesús, llegaron a una cima, al monte de los olivos. Jesús y la multitud se detuvieron y desde allí podían ver la ciudad de Jerusalén. Su templo, de mármol blanco y con adornos de oro, resplandecía como un castillo de nieve bajo la luz del sol poniente. ¡Wow! ¡Cuánto los emocionaba aquella vista! Entonces miraron a Jesús. Estaban seguros de que él se sentía tan orgulloso del templo como ellos, pero se sorprendieron al ver que lágrimas caían de sus ojos. ¿Por qué estaba llorando Jesús? Ellos se dieron cuenta de que Jesús estaba muy, muy triste por algo. Jesús estaba triste y lloraba porque recordaba cómo el pueblo de Jerusalén lo había decepcionado una y otra vez y lo había rechazado. Fieles profetas les habían advertido muchas veces. Con amor Dios los había castigado a menudo y los había perdonado cuando se habían arrepentido de verdad. Pero ellos y sus líderes siempre volvían a pecar, incluso más que antes. Ahora planeaban matar a Jesús, precisamente a aquel a quien habían esperado durante tanto tiempo. Él era el único que podía salvarlos del pecado, pero ellos seguían queriendo un Mesías que los librara de los romanos. Yo quiero leer algo del espíritu de profecía. A ver, en el capítulo 63, Tu rey viene, creo que eso es el título, en el deseado de todas las gentes, dice así, en el párrafo 528.2. Las lágrimas de Jesús no fueron derramadas porque presintiera su sufrimiento. Delante de él estaba el Getsemaní, donde pronto le envolvería el horror de una grande obscuridad. También estaba a la vista la puerta de las ovejas por la cual habían sido llevados durante siglos los animales destinados a los sacrificios. Esta puerta pronto habría de abrirse para él, el gran Cordero de Dios, hacia cuyo sacrificio por los pecados del mundo habían señalado todas aquellas ofrendas. Estaba cerca el Calvario, el lugar de su inminente agonía. Sin embargo, no era por causa de estas señales de su muerte cruel, por lo que el Redentor lloraba y gemía con espíritu angustiado. Su tristeza no era egoísta. Eso entiendo muy bien, porque uno siempre llora por uno mismo, ¿verdad? Pero él no estaba llorando por él mismo. El pensamiento de su propia agonía no intimidaba a aquella alma noble y abnegada. Era la visión de Jerusalén la que traspasaba el corazón de Jesús.
Jerusalén, que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, que rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros y que estaba por quitarle la vida. Él vio lo que era ella bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor y lo que hubiera podido ser si hubiese aceptado a aquel que era el único que podía curar su herida. Había venido a salvarla. ¿Cómo podía abandonarla? Ahora vamos a saltar al párrafo 529.2. Dice: Jesús levantó la mano que a menudo bendecía a los enfermos y dolientes, y extendiéndola hacia la ciudad condenada con palabras entrecortadas de pena, exclamó: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca tu paz. Aquí el Salvador se detuvo y no expresó lo que hubiera podido ser la condición de Jerusalén si hubiese aceptado la ayuda de Dios, ¿verdad? Deseaba darles el don de su amado Hijo. Aquí el Salvador se detuvo y no expresó lo que hubiera podido ser la condición de Jerusalén si hubiese aceptado la ayuda que Dios deseaba darle, el don de su amado Hijo. Si Jerusalén hubiese conocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso de la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad. Si ellos hubieran obedecido y hubieran aceptado a Jesús, Jesús los hubiera prosperado y hubieran sido una nación próspera, la más próspera en todo el mundo. Pero ahora, ¿ellos son prósperos? ¿Es la nación poderosa en todo el mundo? No, ¿verdad? No. Los israelitas siempre están en guerra. Siempre quieren matarlos. Bueno, ellos hubieran sido una prosperidad, una gloria, como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. No habría habido soldados armados a sus puertas ni banderas romanas flameando en sus muros. El glorioso destino que podría haber exaltado a Jerusalén si hubiese aceptado a su Redentor se presentó ante el Hijo de Dios. Vio que hubiera podido ser sanada por él de su grave enfermedad, librada de la servidumbre y establecida como poderosa metrópoli de la tierra. Metrópoli significa una nación bien poderosa. La paloma de la paz hubiera salido de sus muros rumbo a todas las naciones. Hubiera sido la gloriosa diadema del mundo. ¡Wow! ¡Qué lenguaje para más bello!, ¿verdad? Unas palabras más bellas que utiliza aquí la autora profeta Elena G. de White. Qué pena que Jerusalén rechazó a Jesús de tal modo, ¿verdad? Y esos gobernantes y fariseos lo rechazaron. Ellos seguían queriendo un Mesías que los librara de los romanos y les diera el tipo de reino que ellos deseaban. Pero lo que uno desea siempre es muy, muy inferior a lo que Jesús desea por nosotros. Sí. Dios quiere darnos mucho más de lo que nosotros queremos por nosotros mismos. Sin embargo, nosotros no le confiamos, no confiamos en Él. Y los fariseos no confiaban en Jesús porque lo veían humilde. Él no estaba vestido con ropas así de rey ni nada. Pero Él les hubiera dado mucho más de lo que ellos pensaban. Bueno, estaban eligiendo. Les hubiera dado a la gente. Sí, los fariseos, los gobernantes y la mayoría de la gente, con esta decisión de rechazar a Jesús como el Mesías, estaban eligiendo permanecer ciegos. ¿Puede ser que nosotros también estemos eligiendo permanecer ciegos? Que Dios nos ayude para que abramos nuestros ojos y nos agarremos de Jesús para que no seamos ciegos. Bueno, ¿sabes que había oficiales romanos entre la multitud? Jesús decidió regresar a Jerusalén y mientras estaban regresando, los sacerdotes y los gobernantes comenzaron a pedirle a los gobernantes que lo arresten a Jesús porque estaba disturbando la paz, que él quería formar un reino y estaba tratando de hacer una revolución contra el reino romano.
¿Y sabes qué? Entonces un día ellos no están con Jesús, el otro día están con los romanos. Sí, y eso que ellos odiaban a los romanos, quieren un Mesías que los librara de los romanos, pero ahora están diciéndole a los soldados romanos que arresten a Jesús, que él está provocando un escándalo, está provocando una revolución contra los romanos. Pero sin embargo, eso es lo que ellos querían, ¿verdad? Bueno, los soldados romanos se dirigieron a donde Jesús y se acercaron. Y Jesús comenzó a hablarles a ellos y les comenzó a relatar del plan de salvación. Y ellos se pusieron a escuchar atentamente, tanto que ellos casi se convirtieron. Se conmovieron. Podían simpatizar con él, se sintieron tan mal, estaban convictos, el Espíritu Santo estaba moviendo sus corazones. Cuando se dieron la vuelta para ver a los fariseos y los gobernantes, los miraron y dice, este hombre no es nada de lo que estos judíos, estos fariseos dicen. Y entonces se acercaron a los fariseos y les dijeron, ustedes son los que están provocando un escándalo y un revolte aquí. Así les dijeron los soldados. Aquello avergonzó a los sacerdotes y a los gobernantes, pero simplemente se dieron la vuelta e intentaron incitar a la gente. Y mientras discutían ruidosamente entre sí, la multitud notó que Jesús y sus discípulos estaban por marcharse. Bueno, Jesús decidió con sus discípulos regresar a Jerusalén, al templo, donde iba a estar más callado, más paz. Y así fue. Y mientras Jesús contemplaba con tristeza los alrededores del templo, probablemente pensó en los miles de corderos que habían sido sacrificados allí. El pueblo de Dios había olvidado su verdadero significado, pero Jesús sabía que Él era el verdadero cordero y sabía que en tanto solo unos días sufriría una muerte sumamente cruel al ser sacrificado en una cruz como el verdadero cordero de Dios. Aunque Jesús es Dios, también es humano, y temía profundamente morir de esa manera tan cruel y vergonzosa. Pero había algo que le dolería aún más que la forma en que sería ejecutado. Y solo su Padre Celestial podría darle la fortaleza necesaria para soportarlo. Jesús y sus discípulos regresaron a Betanía aquella tarde domingo. Y cuando la gente lo buscó para hacerlo rey, no pudieron encontrarlo. Bueno, Jesús sabía que sus discípulos se sentirían muy tristes y decepcionados cuando Él muriera al fin de esa semana. Había tantas cosas que ellos aún no comprendían y Jesús deseaba informarles. Pero ¿cómo podría darles toda esa información en tan poco tiempo, en una semana? El lunes por la mañana, Jesús y sus discípulos regresaron a Jerusalén. Pasaron junto a un huerto de higueras a lo largo del camino, pero los árboles aún estaban desnudos. Era demasiado temprano en el año para que tuvieran higos. Pero a la distancia Jesús vio un árbol con hojas, y esa era una señal de que ese árbol tenía higos. Como tenía hambre, él se fue rapidito al árbol. Pero ¿sabes qué? Jesús, esto es lo que me fascina. Es lo que es fascinante, que Jesús también era un jardinero, un carpintero, era de todo, era profesional en todo. Y él sabía de los higos. Si yo era Jesús, yo no sabría de nada. Yo estuviera pensando, ay, hay un árbol, bueno, yo no puedo ir allá porque si no me van a repelar. Pero en ese entonces ellos podían ir y coger los higos que querían y comérselos. Y nada mal le pasaba. Sí, y Jesús buscó por higos en el árbol porque se veía tan lindo, ¿verdad? Pero, ¿encontró higos? No. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Vamos a ver. En Marcos capítulo 11, versículos 12 y 13 dice: Al día siguiente, cuando salieron de Betanía, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo.
Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Esa higuera hizo que Jesús pensara en el pueblo de Dios, en los judíos, ¿verdad? Especialmente en sus líderes. Se veían bien por fuera, así como este árbol, se veía bien por fuera, tenía muchas hojas, muchas hojas bellas, pero no tenían el fruto que proviene de obedecer verdaderamente los 10 mandamientos. ¿Cuál es el fruto? La humildad, el amor, la benevolencia, ¿verdad? No amaban a Dios con todo su corazón, ni tampoco amaban a su prójimo, no amaban a nadie, los demás, de la misma manera que ellos se amaban a ellos, a sí mismos. Solo estaban fingiendo, poniéndose una máscara. ¿Ustedes han visto máscaras? ¿Alguna vez han puesto una máscara? ¿Verdad? ¿Esa máscara es tu cara o es una pretensión? Pretensión. Sí, no es tu cara. Entonces ellos estaban fingiendo. Y la mayoría de ellos nunca cambiarían. Entonces, vamos a ver qué dijo Jesús a esta higuera. En Marcos capítulo 11, versículo 14. Dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¡Wow! Al pasar junto a ese árbol la mañana siguiente, ¿qué aspecto tenía el árbol? Los discípulos estaban sorprendidos al ver este escenario. ¿Qué vieron? Vamos a ver. El árbol se había secado. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Jesús respondió, tener fe en Dios. ¡Wow! ¿Qué es lo que Jesús quería enseñar con esta higuera? Bastante. Sí, Él quería enseñar que Él no quiere que sus hijos sean como esa higuera, ¿verdad? Hay dos tipos de gente. Había más higueras alrededor, ¿verdad? Era una huerta de higueras. Pero todas las higueras no tenían hojas. Solo esta higuera tenía hojas y fingía tener fruto, pero no tenía fruto. Bueno, Jesús quería enseñar que esta higuera, que fingía tener frutos y se veía hermosa y se veía tan bella por afuera, eran las personas que fingen seguir a Jesús, pero que realmente no lo aman, no son humildes, ni tampoco aman a los demás. Entonces, los otros árboles de alrededor que no tienen ninguna hoja es el otro tipo de gente que no conocen a Dios y por eso no tienen frutos, ¿verdad? No conocen a Dios y por eso no tienen fruto. Están esperando que les rieguen agua, están esperando por esa agua de vida que es Jesús. Están esperando que alguien venga y les diga de Jesús para ellos entonces al tiempo exacto, al tiempo correcto, brotar sus hojas y su fruto. Bueno, lo que pasa es que primero empieza a salir la fruta y cuando llegan las hojas ya está lista. Ya está lista para comer la fruta, ¿verdad? Sí. El higo. ¡Wow! Sabes, vamos a leer algo que dice en Mateo capítulo 7, 21. Y esto Jesús quería enseñarnos a través de esta higuera. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No queremos ser como la higuera y solo vernos bien por fuera. No seamos como esta higuera. No finjamos ser cristianos, seguir a Cristo y no amar a otros y no realmente amar a Dios, ¿verdad? Nos vemos bien por fuera, pero por dentro somos malos. No seamos como esa higuera. Cuando amamos verdaderamente a Jesús, nos encanta hacer las cosas que Jesús haría y ser amorosos, serviciales y amables con los demás. Eso es ser como árboles con hojas y frutos deliciosos. El versículo para memorizar de hoy se
titula Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21, 9. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque tú nos enseñas que tú eres humilde, que a pesar que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, tú viniste aquí a este mundo y tuviste que hasta prestar a un asno, el cual es tuyo de todas maneras. Y también nos enseñaste a través de la higuera a ser humildes, a no fingir, a no vernos bien por fuera y ser malos por dentro. Ayúdanos a ser buenos en corazón también, amarte con todo nuestro corazón y amar y ayudar a los otros que están alrededor de nosotros y ser bondadosos y amables. En nombre de Jesús, amén. Bueno, nos despedimos y no te olvides que Jesús quiere que estudiemos sobre lo que le sucedió durante la última semana antes de morir, porque Él desea que prestemos atención al sacrificio que coronó su misión de salvación. ¡Chao! Okay.